necesitamos tener información, necesitamos saber qué está pasando y qué puede pasar en el mundo para nuestra producción. Y para eso tenemos la gran posibilidad de conversar con el ingeniero agrónomo Diego de la Puente. Diego, bienvenido, ¿cómo te va? Un placer, Alfredo. Mira, la primera pregunta es sencillita como para arrancar. De todo el contexto internacional tan variado, guerras, COVID, ¿qué es lo que vos considerás que es lo mejor, la mejor noticia que existe en estos momentos, lo que da esperanza, y cuál es la más preocupante, la que nos hace tener cierta prevención? Yo diría casi un contrasentido, ¿no? Porque lo que da esperanza es para nosotros, para un país como la Argentina y un bloque como el Mercosur, Sudamérica, la verdad que la guerra lamentablemente nos genera una oportunidad en donde va, digamos, todo lo que nosotros producimos de alguna manera con una Europa que ya no confía más en los países de la ex Unión Soviética y digamos, sobre todo en el caso de Rusia, ellos depositaron mucho durante muchas décadas de sus importaciones de materias primas, de energía, de alimentos, que lo produzcan los de la ex Unión Soviética. Claro. Nosotros nos dedicamos a otra cosa. Claro. Pensando que eran países occidentales, comen en McDonald's, miran Netflix, ya está. Claro. Bueno, hoy nos dimos cuenta que no. Entonces yo diría que eso nos genera una oportunidad porque Europa, por más que hoy esté tratando de cambiar su política agrícola, lo que es la PAC, la Política Agrícola Común, y claramente digamos, va a tratar de autoabastecerse porque ya no quiere depender de estos países, Claro. es ahí donde nosotros, si nos hacemos las cosas bien, podemos tener una gran oportunidad para colocar nuestros saldos exportables, no solo de alimentos, en el caso de la Argentina también, eventualmente el día de mañana, la energía. De energía. Y el factor, te diría, más negativo tiene que ver con la suba de la tasa de interés que hoy está viendo en el mundo, sacando el caso de China, que la está bajando, pero Estados Unidos, Europa, que eso tiene, más allá de la cuestión macroeconómica, tiene un impacto en los commodities que cotizan en dólares, porque cuando vos subís la tasa de interés, también arrastrás a la suba al dólar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las monedas que compran commodities pierden competitividad. O sea, un yuan, tenés que vender más yuan para comprar la misma cantidad de dólares a precios constantes de la soja. Entonces, todos los que importan pierden competitividad a su moneda para poder importar. Entonces, yo diría que eso es más de coyuntura, porque en algún momento la tasa, digamos, que está subiendo y el dólar se arrastra a la suba, en algún momento eso va a tener que aflojar. Pero bueno, la suba de la tasa de interés también tiene el impacto de que pueda generar una recesión a nivel global y claramente esos son factores que hoy no nos suman, ¿no? Sin duda. Nombraste dólar, nombraste yuan. ¿De qué manera nos impacta esta guerra comercial entre los Estados Unidos y China? ¿De qué manera impacta aquí en la Argentina? No, bueno, digamos, la guerra comercial, nosotros tenemos los cisnes negros, un cisne negro es el impacto de lo altamente improbable. Claro. O sea, no es algo, pero en este caso, altamente improbable es que haya un cisne blanco, porque desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que arranca en el 2018, Sí. después de ahí tuvimos guerra comercial, gripe porcina africana, COVID, invasión de Rusia y Ucrania, ahora, digamos, la tensión que hay entre China y Taiwán. Sí. Una manada de cisnes Una negros. cosa que no existe Una nunca. manada de cisnes negros. Pero vos sabés que, Alfredo, que yo creo que también, si uno es un poco perceptivo, Sí. se da cuenta que el mundo está en una puja por un cambio de liderazgo. O sea, yo siento como que China está tratando de imponer un nuevo orden mundial en donde las autocracias comunistas o socialistas están tratando de disputarle a las economías democráticas capitalistas ese orden. Porque Claro. si no se entiende que haya tantas vicisitudes dando vuelta en un contexto internacional muy delicado. Yo creo que dentro de todo eso que se está discutiendo y que puede durar décadas, porque los cambios, digamos, en la hegemonía mundial duran Claro. mucho tiempo, es ahí donde nosotros y una región como Sudamérica tiene una enorme oportunidad de volver a ser protagonistas en el mundo que viene, ¿no? Interesante el planteo que hace respecto de esta lucha, de esta disputa por el liderazgo del nuevo orden mundial. Ahora, en lo que tiene que ver con nuestros productores, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo deberían comportarse? ¿Qué deberían mejorar para insertarse en esa carrera? Mira, te lo contexto con una anécdota. Yo tuve la posibilidad de ir a estudiar a Estados Unidos y cuando salí me entrevisté con un banquero en Nueva York y él me preguntó cuál era la diferencia entre un productor argentino y un productor americano, ¿no? Que Sí. yo conocía a los dos.
Y yo le dije, mira, un productor argentino es un atleta de alta competencia. O sea, le han pegado tanto que se hizo resiliente Claro. con el tiempo. Entonces el tipo mira y me dice, muy interesante. ¿Y un americano? Y un americano es un gordito que come todos los días, digamos, en McDonald's, ¿no? Que no hace actividad física. Y el tipo me paró un seco y me dijo, ch, 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 ch. Acá no, ¿eh? Acá no se critica a los productores al farmer, no al productor agropecuario. Claro, No, farmer. le digo, ¿y por qué? Porque es el que pone la comida en el plato de mis hijos todos los días. Imagínate en un país que si vos es el principal productor mundial de granos, si vos sacaras todos los campos de soja y todos los campos de maíz y pusieras canchas de golf, lo único que cambia es la fisonomía del lugar. En términos económicos no cambia nada porque la agricultura es estratégica para Estados Unidos, pero no es económicamente algo importante. Venimos para acá, un país que depende de la agricultura, Claro. todo lo contrario. Entonces, yo diría que el productor hace las cosas bien. Por supuesto que necesitamos una dirigencia que acompañe esa situación, que nos inserte, digamos, en un mundo que va a demandar cada vez más lo que nosotros producimos. Y me parece que en ese sentido tenemos que aprender a resolver la coyuntura, pero mirando con faros largos la enorme oportunidad que se nos genera. Yo te lo resumo de esta manera. Si yo tuviese plata, me compraría un campo en la Argentina. Después hay que elegir el lugar. Claro. No sé si me lo compro en la zona núcleo o me lo compro en Chaco, en Pampa del Infierno, Claro. o en Charata, Claro. o en Salta, ¿no? Pero digo, me parece que tenemos una una muy buena oportunidad. inversión. Es una buena inversión pensando no en la coyuntura. Claro, claro, no mirando cortito ni nuestro ombligo, sino la perspectiva estratégica de hacia dónde va el mundo y qué es lo que el mundo está reclamando, que es tal vez lo que mejor producimos nosotros. Totalmente. Bueno, justamente yo traje dos láminas que me parecen muy importantes. Una lámina que muestra los términos de intercambio desde la Revolución de Mayo de 1810, con lo cual tiene algunos años. Ahí lo estamos viendo, los términos de intercambio. Claro. Desde 1810 hasta la fecha, interesantísimo esto. Exacto. Ahí lo que muestra es cuánto valen los productos que nosotros exportamos en relación con los productos que importamos. En un caso como la Argentina, básicamente es la relación de precios entre las materias primas y los productos manufacturados. Y si vos ves la tendencia desde el año 1810 es a que los productos, las materias primas valen cada vez más que los productos manufacturados. Claro. Y sobre todo hay un cambio muy, muy trascendental que es en el año 2000 cuando China ingresa al OMC, porque ahí es donde China, como yo digo, ¿no? Negocia con Estados Unidos como un país pobre y después cuando una vez negocia bien y entra a la Organización Mundial de Comercio se saca a los harapos y muestra la capa de Superman. Y a partir de ahí es una aspiradora en donde claramente China cada vez exporta más bienes de alto valor que se hacen más, se abaratan, Claro. celulares, televisores, etcétera, pero del otro lado tiene que importar materias primas que no produce. Entonces, bueno, hoy China está atravesando un momento más delicado con una crisis económica, también con una política de COVID-0 que vos decís no tiene sentido si hay vacunas, pero todo eso es parte de una puja por el liderazgo mundial, creo yo, pero me parece que en la estructura eso está clarísimo. Nosotros estamos en un país que es netamente agrícola, tenemos enormes oportunidades y yo te diría, volviendo a la pregunta que vos me hacías, yo no le pediría al productor que no haga más de lo que sabe hacer. Claro. O sea, digamos, la situación, si tenemos una dirigencia que acompaña, seguramente que vamos a ser protagonistas en los próximos años. Ahora, hablando de esa pelea que planteas por el liderazgo y respecto del cisne negro, ¿cómo juega esto la posibilidad de una invasión a Taiwán? La posibilidad de que Taiwán se convierta en un centro de alto conflicto entre Estados Unidos y China, porque la cosa parece estar cerca. Sí, mira, hace 2 años se cumplieron el centenario digamos, de lo que es el Partido Comunista Chino. Xi Jinping dio una conferencia muy acalorada, ¿no? Hablando de una China unida. Sí. Estaba China, ahí Alberto Fernández. Sí, digo, también. Estaba Alberto Fernández presente, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, digamos, yendo a lo importante de eso, Xi Jinping dijo, queremos una China unida. Ya recuperaron Hong Kong, que fue cedida por 50 años a los ingleses, Claro. y ahora van por Taiwán, que Taiwán en realidad fue parte de China siempre. Lo que pasa es que cuando Mao se hace cargo del poder hace 70 años, los demócratas chinos se refugian en Taiwán Claro. y crean la República Democrática de Taiwán. Yo lo que creo es que China lo tiene acá. Xi Jinping probablemente vaya a ser el presidente más importante de China, Exactamente. pero
Si él recupera Taiwán, ahí no hay ninguna duda. Claro, queda solamente emperador, ser emperador. Si hace eso cual. es un poco interpretar el sentimiento de esa China unida que vos hablabas, ¿no? Sí, y en ese contexto... O sea que vos lo das como muy probable y, bueno, podría ser si Estados Unidos se pone firme y se pone duro, podríamos asistir a una conflagración de gran envergadura, ¿no? Yo creo que eso es un hecho, el tema es cuándo. ¿Cuándo? ¿No? Claro. Y ahí me parece que hay tres alternativas, porque acá el rol de Estados Unidos es fundamental. O sea, la visita de Nancy Pelosi a Taipei es como una mojada de oreja, digamos, ¿no? Una provocación, decían los chinos, ¿no? Exacto, es una provocación que quizá, digamos, no era necesaria. Xi Jinping pidió una audiencia con Biden y le dijo, bueno, los que juegan con fuego perecerán en él, ¿no? Es un mensaje directo. Sin eufemismo, clarito. Sin eufemismo, tal cual. Entonces yo lo que digo es, acá lo importante es el rol de Estados Unidos. Estados Unidos puede no involucrarse en el conflicto. ¿Cuánto le puede durar a China, a Taiwán? Claro. 2 días, 3. La otra es que Estados Unidos no se involucre en el conflicto, pero lo sancione a China, como hizo con Rusia, ¿no? En ese caso, para los productores agropecuarios que me están escuchando, eso puede generar una caída muy fuerte de los precios en Chicago, que es el mercado de referencia, pero a su vez puede generar, como pasó con la guerra comercial, un fortalecimiento de los bases en Argentina, de los valores FOB en Argentina, claro. Porque toda la demanda, si Estados Unidos le deja exportar, no te exporto más soja, le dice, por ejemplo, como un bloqueo comercial, automáticamente los chinos vendrían a Sudamérica a buscar la soja. Entonces eso haría bajar Chicago, pero subir acá. Claro. La tercera es que Estados Unidos decide involucrarse bélicamente si esto eventualmente ocurre. Y en ese caso, bueno, no sé, hay que tratar de ver si nos podemos comprar un lotecito en la Antártida, estar, digamos, lo más lejos posible, porque ahí es probable que una tercera guerra mundial asome como posibilidad. Sería algo realmente terrible. Te pregunto respecto de los distintos productos que se generan en el campo argentino. ¿Quiénes tienen, según vos, a nivel internacional y en el contexto que tenemos, mejores perspectivas? Ya nos recomendaste que compremos un terrenito en alguna... Yo compraría en la zona núcleo por la duda, pero está muy bien. Si no me alcanza la plata, está bien para afuera. Yo iría a Pergamino, lo mejor, pero bueno. Más allá de eso... dentro de la variedad de productos, ¿cuáles crees que están en mejores condiciones de competir, de seguir creciendo y cuáles hay que tener cierta prevención y cierto cuidado? Mira, yo creo que todos tienen posibilidades. Hoy hay que pensar que el sudeste asiático, si vos agarrás un mapa y haces un circulito así chiquitito en un mapa grande, en ese circulito que es China, la India, los tigres del sudeste asiático, viven 2/3 partes de la población mundial. Nada más que en ese lugar. Entonces, y vos tenés, a diferencia del resto que hoy estamos, digamos, comiendo, no hay que comer harinas, o digamos, hay que comer más verduras, no hay que comer esto, el otro, ¿no? Está cambiando la dieta. En esos lugares están empezando a comer pan. Claro. Están empezando a comer carne. Entonces yo creo que van a necesitar de harinas proteicas como la soja, van a necesitar digamos, de granos forrajeros que generen energía, como el maíz, como la cebada forrajera, el trigo que genera el pan, pero también es un importante grano forrajero. Claro. El mercado de aceites vegetales, que está creciendo mucho, porque ellos están muy acostumbrados a lo que es el aceite de palma, que es el aceite vegetal más importante del mundo. Vos pensás que el aceite de palma, que el 90% se produce en Malasia e Indonesia, representa el 60% del comercio mundial de los 17 principales aceites y grasas. Con lo cual, van a necesitar también de aceite de girasol, de aceite de soja. Entonces yo creo que, digamos, después se puede hilar un poco más fino y decir, bueno, a ver cuál tiene mejor perspectiva. Hoy quizá el maíz, porque hay poco stock en Estados Unidos y es el principal exportador mundial. Vos pensá, Alfredo, que cuando hablamos de 5% de relación stock-consumo es que Estados Unidos le queda con una cosecha prácticamente récord de maíz y soja, los dos están parecidos, 5% de relación stock-consumo, es decir, que solo tienen 5% de stock para el consumo de todo un año, con una cosecha récord. Y nosotros venimos acostumbrados a que las cosechas récord generen incrementos en los stocks. Claro. Entonces, y lo que está pasando es que venimos de 3 cosechas prácticamente récord en Estados Unidos y los stocks vienen bajando. Eso quiere decir que la demanda está ahí presente. Y la otra cosa que es fundamental es el clima. O sea, nosotros hoy tenemos una situación climática en donde estuvo seco Estados Unidos, con una tecnología, digamos, en las semillas, ¿no?
Yo escucho muchas veces a la gente diciendo que acá no se genera valor. Claro. El agregado de valor que tiene el sector agropecuario es mucho mayor que el industrial por lo que ha crecido. Entonces yo lo que digo es, eso permite que quizá una sequía como la de este año en Estados Unidos no te genere un desastre productivo. Claro. Pero está seco Europa, recordarás la ola de calor, etcétera. Está seco China, sí, que va a tener que probablemente importar más maíz y más soja. Y entramos en Sudamérica ahora a la siembra de la gruesa, con muchos meteorólogos alertando sobre una triple niña. La triple niña, escuché de eso. Bueno, eso sería demoledor, me parece. Bueno, por eso vamos a ver, ¿no? Todo esto puede cambiar, ojalá no ocurra, ojalá, digamos, no nos pase a nosotros, pero está claro, ya lo estamos padeciendo. Tu zona, digamos, zonas de Córdoba que claro, pudieron sembrar la mitad del trigo por la sequía. Es tremendo. Hubo heladas hace poco, relativamente poco, en la zona del NEA también se sintió en los girasoles, con lo cual el clima ocupa un rol fundamental y con esta demanda que nosotros tenemos, claramente la tecnología va a tener que seguir avanzando para poder asegurar que los cultivos, a pesar de las condiciones climáticas muy cambiantes, puedan llegar a buen puerto y puedan terminar teniendo, digamos, cosechas a la altura de la demanda que tenemos. Claro, claro. Si no es un desastre. Estaba pensando, más allá del clima, también el tema financiero. ¿Cómo ves? ¿Qué pasa? ¿Qué perspectiva hay con el tema de la inflación mundial, con el tema del valor del dólar? ¿Cómo se puede tomar ese tema? Bueno, seguramente hay economistas que después lo van a ver mucho más en detalle, pero digo, yo creo que la inflación es multicausal. Ahí sí, en el mundo es multicausal, ¿no? ¿Vos cómo resolvés una cuestión inflacionaria generada por una enorme emisión, ¿no? O sea, un programa de estímulo que vino con el COVID, una política expansiva en términos monetarios, se emitieron un montón de dólares, de euros en todo el mundo y se bajó la tasa de interés a cero. Eso genera inflación. Ya lo sabían, porque Jerome Powell, que es el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, o Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, sabía que iba a generar inflación. Lo que pasó que después vino la guerra, que genera inflación en los alimentos y en la energía. Hoy, por ejemplo, Europa está viviendo las consecuencias de una tercera guerra mundial sin haberla tenido todavía. Sin haber, claro. En Inglaterra la gente se está salteando comidas porque digamos, le sube todo, menos el salario, y gente de clase media está tratando de ver cómo hace para llegar a la comida del mes. No, y hay científicos en Italia, hoy estaba viendo que hay científicos que están recomendando en Italia de qué manera cocinar la pasta gastando la menor cantidad de energía e incluso hacerlo con el fuego apagado, cuáles son los mecanismos para ahorrar energía. Fíjate, Italia, pasta a lo que ha llegado, ¿no? Alemania tiene la balanza comercial cayó a lo que era la década del 90. O sea, fue mucho peor esto de la guerra que el COVID y que la crisis del 2008, la crisis de las hipotecas. En Inglaterra te tiran panfletos por abajo de la mesa para tratar de, vos decís, bueno, me como un plato de ravioles a mediodía, no es rico comer un plato de ravioles recalentado a la noche. Claro. Bueno, lo que te dicen es no lo tires, reciclalo, estamos hablando de Europa, ¿no? O sea, están en una situación de una crisis muy importante, entonces yo creo que claramente, volviendo un poco al principio, vos tenés una situación de inflación que es multicausal, que tiene que ver con la emisión, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con la crisis energética, y para mí es una cosa fundamental. Hay una economista europea, que dijo que probablemente la política de COVID-0 tenga un impacto en la economía mundial peor que la guerra, porque China es el principal exportador mundial de bienes de alto valor agregado. Vos vas a comprar un electrodoméstico o una casa de electrodoméstico y el 99% es chino, pero en Estados Unidos también. Claro. Entonces, si China deja de exportar por esta política tan fuerte de COVID-0, eso también va a generar inflación. Entonces, es difícil suponer que solo subiendo la tasa de interés la inflación va a ceder en el mundo. Y en ese contexto, digamos, es tremendamente importante que Sudamérica logre cosechas récord de maíz, de soja, para no agregar una situación más complicada aún. Es realmente interesantísimo lo que planteas, más allá de lo que pueda ocurrir en la Argentina. Ya sabemos, recién vos lo planteamos, 4 economistas de fuste, realmente de muchísimo prestigio, van a estar en cada una de las sedes. Pero para ir cerrando la charla, en lo que tiene que ver con lo nuestro, con lo que ha ocurrido en estas últimas horas, el dólar soja, te pido una opinión para después disparar la opinión de cada uno de
de quienes van a participar en las distintas sedes, ¿no? ¿Cómo has visto eso y qué perspectivas le ves a la posibilidad? ¿Qué beneficios y qué perjuicios trae, ¿no es cierto? No, yo creo que digamos, se hizo inteligentemente la posibilidad de, por un tiempo limitado, darle un valor en pesos al productor mayor del que tenía. Digamos, creo que el gran problema, veremos cómo va evolucionando esto a través de los días. Particularmente creo que el gran problema acá es qué hace un productor con los pesos, ¿no? Porque el productor tiene un producto que es dólar link, la soja es un producto dólar link, claro. O sea, está atado al dólar oficial, con lo cual, si yo vendo para quedarme en pesos, nadie va a vender para quedarse en pesos. Entonces me parece a mí que si hay en qué aplicar esos pesos, ya sea en una deuda, sea en compra de maquinaria, sea en compra de insumos, o sea en dólar MEP, dólar bolsa, lo que fuere, entonces ahí, digamos, puede haber una aparición que bueno, que en primer momento, ya el día de ayer, lo que generó es una caída del precio de la soja disponible en el mes de septiembre, porque hay, digamos, afluencia de venta, y generó subas en los precios de la soja, de las posiciones futuras, hasta mayo del año que viene, pero también en el maíz y en el trigo, que supuestamente son productos que están vinculados a la canasta básica de los alimentos. Yo te diría que en líneas generales me parece que va a haber una afluencia, digamos, en el corto plazo importante, pero una vez que el productor ya vendió lo que decidió vender para aplicarlo a lo que tenía que aplicar, me parece que, digamos, ahí se va a empezar a secar un poco la plaza y veremos el resultado final que esto tiene, pero bueno, como decís vos, seguramente estos economistas que de tanto prestigio que están ahí van a hablarlo con la gente y van a poder discutirlo mano a mano, así que se los dejo a ellos la coyuntura. Ingeniero de la Puente, un gusto, realmente. Muchísimas gracias. Igual.